en algún punto de mi vida me di cuenta de que los momentos difíciles te hacen crecer, te hacen aprender, me volví un poquito adicta a ellos, o sea, incluso los buscaba. Aunque tengo que confesar que desde que soy madre, cada día me parece un reto. Pues a lo mejor tenía unos 13, 14 años cuando empecé mis periplos geográficos. Empecé a descubrir España. Era visitadora de pueblos oficial, de mis compañeros de clase. Había momentos que yo estaba en las estaciones de tren o en las estaciones de autobús de Sudamérica sola, con mi mochila, y a veces hasta pasaba la noche allí para ahorrar el hotel. Me parecía un planazo siempre un autobús nocturno, y en ese momento me abrazaba a mi mochila y sentía miedo. Sentí muchas veces el miedo. Estuvo tanto conmigo que hasta nos hicimos colegas. Incluso empezamos a tener conversaciones. Él me decía, pero ¿te podría pasar esto o lo otro? Y decía, no, no te creo, no me va a pasar. Y seguía hacia adelante, siempre con la duda, pero seguía hacia adelante y al final terminaba comprobándolo, ¿no? Había trazado un plan meticuloso según el cual yo iba a ver todo el mundo antes de los 25 años y entonces tenía prisa. Gracias a tener muy poco dinero, no me quedaba otra que pedir ayuda y que hablar mucho con los locales. No aceptaba ningún trabajo que fuera de más de un mes, ya desde los 18 años. Decía, vale, un mes vale lo máximo. Y luego ese mes, 18 horas al día de un trabajo al otro, fin de semana sin librar ni un día, para después coger todo ese dinero e irme 1 o 2 meses con la mochila. Y si puedo, 3, o sea, luego lo quería estirar al máximo. Este sería, por ejemplo, uno de mis momentos favoritos de un viaje. Si hay que meterse en el barro, ponerse la maleta en la cabeza y cruzar un río, para mí es un planazo. Mi vida empezó a girar en torno a los viajes, estudié Historia del Arte para ser guía de viajes, hice varios cursos de idiomas, hice el título de azafata, bueno, todo lo que encontraba que pensaba que me podía ayudar a viajar más. En el año 2012 acababa de volver de dar mi primera vuelta al mundo con la mochila, como os digo, en condiciones muy arriesgadas todo el rato. A mi alrededor me decían, ¿te va a pasar algo? O no tienes miedo, ten cuidado. No pasó nada en todo el viaje, me cuidó muy bien mi ángel de la guarda. 2 meses después de regresar, en el portal de mi casa me tropecé y me rompí el peroné. No pasa nada, todo el mundo se ha roto un hueso alguna vez. Continué con normalidad y a las 6 semanas el médico me dijo que el hueso no había fijado bien, había fijado torcido y teníamos que operar. Todo el rato me preguntaban, ¿cómo te ha pasado? ¿Cómo te ha pasado? Y era la historia más aburrida del mundo. Pero en verdad había empezado en el portal de mi casa la mayor aventura de mi vida, porque en la operación cogí una infección en el quirófano. La infección entró en el hueso y se convirtió en una osteomielitis. Es una de las infecciones más difíciles de tratar porque el hueso no tiene riego sanguíneo. Cada 8 semanas el médico me decía, vamos a abrir, vamos a raspar el hueso, vamos a limpiar la zona, vamos a quitar la bacteria, vamos a cerrar y todo va a estar bien y en 6 semanas vas a andar. Esto es muy sencillo, ya lo he hecho antes. Y así una vez tras otra, durante 5 operaciones, yo como doctor esto no lo puedo explicar. Y de ahí salí con unas ganas tremendas, no solo de seguir viajando y seguir dando vueltas al mundo, sino además de probar todos los deportes que existieran sobre la faz de la Tierra, por si acaso algún día me decían que la bacteria se había vuelto a despertar. En el año 2003 yo tenía unos miedos muy comunes. Tenía miedo a los tiburones, tenía mucho miedo a la profundidad marina. Yo esto de ir en barco y tirarte en medio del mar sin saber lo que hay abajo, ni de coña. Tenía miedo a los animales venenosos, a las enfermedades, incluso las transmitidas por mosquito, las alturas, la soledad. Eran miedos, como digo, muy comunes, muy extendidos. Pero aún así yo seguía viajando, a pesar de tener todo ese ruido en la cabeza, de todo lo que me podría pasar. Seguía viajando porque había algo que hacía más ruido todavía y era esa curiosidad por ver los distintos rincones del mundo de los que me hablaban. Además, los viajes, cuando estás en un viaje conoces a alguien que te habla de otro sitio. Viajé y seguí disfrazándome de todo lo que se me ocurría por el mundo y seguía encontrándome con mis miedos que fueron mutando. Cuando el miedo te visita, lo que sucede es que te quedas como congelado, como bloqueado. Solo puedes pensar en eso concreto que crees que va a pasar, que podría pasar y además te va a pasar a ti. Y aunque sepas que la única verdad es que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa,
porque si no decirme quién de aquí estaba preparado para la pandemia. Y cambié tanto por todas las cosas que viví que hasta hubo un punto que sentí perder la identidad por completo. Yo siempre volvía a Madrid, volvía a Barcelona, que eran mis dos hogares, y sentía que todo seguía igual, pero yo era otra persona. Y según cambiaba yo, también iban cambiando mis miedos. Yo tengo miedo a soñar algo y limitarme a mí misma diciendo que eso es solo un sueño que no puedo cumplir. Tengo miedo a ser una madre frustrada, que le diga un día a mi hija, yo iba a hacer no sé qué, pero no lo he hecho porque naciste tú. Tengo miedo del borreguismo, de seguir patrones de la sociedad sin cuestionármelos. Tengo miedo a la monotonía, a levantarme un día tras otro y que todos me parezcan iguales. Tengo miedo a confundir el amor con la necesidad emocional. Y sobre todo tengo miedo a la ignorancia, porque la ignorancia me hace cometer muchos errores. Lo que no sé no lo puedo tener en cuenta y es lo que me hace sentir más insegura. Pero como nunca sabremos todo, esto hay que aceptarlo, ¿verdad? Así que si podemos vivir sabiendo que somos ignorantes, podemos vivir con nuestros miedos. Yo creo que si el amor por la vida pudo conseguir que yo venciera todos aquellos primeros miedos, algún día también va a poder con los que tengo hoy.